Este es el análisis intermercado del mercado americano. Vamos a empezar como siempre por el índice de commodities RCT. Esta vez la señal, debido a la combinación de sistema primario y secundario, no fue muy aprovechable porque la señal de venta se confirmó en esta barra de aquí. Vamos a fijarnos qué fecha fue esa barra, fue el 13 de enero. Ahí se confirmó en términos de sistema primario, pero el sistema secundario recién como 4 barras después se puso bajista y eso complicó el aprovechamiento para los que siguen el sistema realmente bueno de este índice de commodities. Ojo, esto fue el índice de commodities. En términos de petróleo o granos, las señales fueron más claras. Recuerden, los índices a veces dan señales un poquito más lentas. De todos modos, la señal de venta era válida. Fíjense que se había confirmado en términos de sistema primario aquí. Se volvió a entrar en el canal, que todavía lo tenemos dibujado, y además el sistema, el indicador de volatilidad del sistema, fíjense cómo apuntaba que realmente cualquier operación bajita que se diera realmente era viable. Si bien el sistema secundario no confirmó, este sistema, que es un filtro de volatilidad, a ver si las señales son buenas o no, no son buenas cuando se genera esto, mucha línea de mucho color. Cambia aquí, fíjense cómo prácticamente están invisibles las líneas, confirmando el movimiento. De todos modos, hay que tener cuidado con el índice de commodities. Normalmente se analiza para plazos mayores y realmente hay que, operativamente hablando, analizar en términos de el uso o el petróleo, cualquier ETF del petróleo que ustedes quieran operar, cualquier ETF de granos que quieran ustedes operar. Operativamente hablando, no es tan útil como tendencialmente hablando. Tendencialmente hablando, por ahora estamos en señal de venta de nuevo. Lo cual no es sorpresa, porque algo que dio una señal un poquito más clara, bastante más clara si me preguntan, es esto que tenemos aquí. Fíjense, este es el UUP, el ETF operable del tipo de cambio americano, contra la canasta de divisas con las cuales tienen comercio. Teníamos este movimiento inicial muy fuerte. Ahí hablamos de que el mínimo del euro ya se había, de la paridad euro-dólar se había alcanzado en este nivel de 22.02. Ya hablamos de la acumulación brutal que hubo aquí, de la explosión de volumen. Eso lo pueden ver en videos viejos. Pero lo importante aquí es que habíamos tenido un movimiento inicial muy fuerte y después venía el movimiento contratendencial, que tardó su tiempo porque la tendencia inherentemente alcista y entonces realmente la gente no operaba a la baja en algo que acumuló tan fuerte. Fíjense cómo la regla se cumple. Normalmente un movimiento de este tipo, el retroceso de correctivo es normalmente el 50%, en este caso era 22.61, lo pueden ver acá. Y fíjense, si seguimos la línea, cómo 2 días milimétricamente tocó ese nivel antes de retomar hace unas 6 barras. Fue esta barra de aquí, de golpe retoma violentamente. ¿Por qué? Porque realmente la tendencia es inherentemente alcista y no bajista. Por eso fue al objetivo de 50% con una pausa necesaria. Después salió realmente en forma brutal durante estas 4 ruedas, generando una nueva señal de compra confirmada. Un target quiebre o reversión alcista, ahora sí, en 23,20, que si fuera quebrado al alza permitiría una aceleración del movimiento al alza. Y vamos a proyectar el objetivo, que todavía no lo planteé. Lo proyectamos con las extensiones de Fibonacci. Denme un segundito para que tome, después les explico cómo. Ok, acá está dibujado. Básicamente es proyectar este movimiento inicial desde el mínimo del movimiento contratendencial. Es decir, tomamos la distancia entre este punto y este punto con la herramienta de extensiones y proyectamos desde el punto 0, que es el mínimo que se alcanzó, que fue 22,60. Ese objetivo de mínima para este movimiento, es decir, incluso si esto fuera contratendencial y no tendencial, nos da que el UP tiene espacio de llegar a la zona de 23,78, es decir, emular este movimiento desde este mínimo. Ya hizo la mitad de recorrido, le quedaría la otra mitad y tiene un 42% de probabilidades de alcanzarlo. No es la mejor probabilidad del mundo, pero de todos modos es buena. Tenemos una señal de compra confirmada el día jueves y yo esperaría, antes el que hace mucho retroceso de Fibonacci realmente hubiera jugado aquí, ponía un stop cortito, un poquito más abajo. El que lo hizo ya aprovechó esta etapa. Para el que no entró todavía y le gustaría entrar en esta zona, esto no es recomendación ni de compra ni de venta, simplemente expresa mi visión, como siempre les recuerdo. Solo lo haría yo en caso de que se vulnere el target de quiebra reversión alcista, que se está en 23.20, porque si eso se diera, se produciría el salto hasta 23,78. No es un recorrido realmente brutal. El buen recorrido hubiera sido tomar una postura en esta parte, jugándose a que el retroceso 50% como siempre es el más efectivo, y buscar este objetivo de aquí. Ahora estamos a mitad de camino, la apuesta es un poco más difícil, pero de todos modos con un quiebre del target de reversión alcista podría darse una aceleración que realmente sea efectiva y esté buena operativamente hablando, por así decir.
Después acá tenemos el día, el ETF operable, el Dow Jones. Se está dando la corrección que muchos esperábamos hace un tiempo, pero la pregunta del $1.000.000 ¿es realmente la corrección que estamos esperando? Es decir, la corrección de mediano plazo, la que representa una corrección de toda la suba, o simplemente es una corrección fuerte antes de continuar. Lo más probable es que sea el inicio de una corrección fuerte, porque fíjense que, es decir, de mayor plazo, porque en estas 4 ruedas realmente el Dow Jones se demolió, lo mismo que el Standard & Poor's 500. De todos modos, después voy a mostrar cómo la clave está en el Standard & Poor's 500. Hay una señal de venta confirmada, lamentablemente se confirmó el día viernes, así que realmente, fíjense, después de estas 4 ruedas se confirma después de una caída muy fuerte, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero de todos modos tenemos señal de venta confirmada, aunque todavía el filtro del sistema apunta que habría que tener cuidado con las posiciones bajistas. Hasta que no aclare el panorama, realmente no podemos saber si esta es la corrección de largo plazo que esperábamos o, como lo decía antes, una corrección fuerte antes de continuar. De todos modos, algo que disgusta mucho es que en estas 3 barras, yo les voy a mostrar los datos para la última barra porque el indicador funciona así, pero pasó en estas 3 barras. Fíjense lo que pasó el día viernes con el volumen. Se hizo 191% de volumen a la baja promedio respecto al promedio de 10 días y 232% respecto del promedio de 100 días. Y el día fue todo bajista, prácticamente cerrando en el mínimo, lo cual le agrega un factor de debilidad muy importante y hay que tener mucha precaución. De todos modos, al final vamos a ver cómo la clave está en el Standard & Poor's 500, sobre todo en el gráfico semanal. Ahora miramos el TNX, que es la tasa de 10 años. Fíjense que normalmente se da este tipo de situaciones, está corrigiendo junto con el Dow Jones, es normal este comportamiento. De todos modos, no tenemos una señal de venta confirmada, recién el viernes la tuvimos y realmente ya corrigió bastante. Difícil que tengamos una corrección muy fuerte en la tasa de 10 años, sobre todo difícil que se vulnere el máximo que se alcanzó en octubre del año pasado, es decir, que se genere un mínimo que perfore este máximo. Es bastante difícil que eso suceda, así que por ahora precaución. Lo más probable es que los bonos americanos sigan fuertes, porque la tasa va a seguir débil, pero más allá de ese factor yo tendría mucho cuidado en cómo interpretaría esos datos, básicamente. Finalmente, vamos a ver la clave de todo. La clave de todo es, más allá de los soportes naturales, esto es el gráfico semanal del Standard & Poor's 500, algo que habíamos manifestado ya en el pasado, que lo manifestamos como muy importante, era que se había quebrado la línea de tendencia alcista que teníamos aquí, pero nunca se había confirmado el quiebre, ¿ok? Básicamente se confirmó con esta barra de aquí, la barra del día viernes, pero yo tendría mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el soporte más importante, los dos soportes más importantes, si lo prefieren, en el Standard & Poor's son, en términos de este ETF, que es el SPY, que es su representante, es 110 y 100. Siendo 100, obviamente, mucho más importante, y sería este nivel de acá. La clave, para saber si estamos en un movimiento que tendencialmente podría ser de mayor plazo, sería que se activara en 107.08, está en este momento, el stop alcista que vemos aquí, es decir, el stop que acompañó todo el movimiento alcista del Standard & Poor's 500. Desde la zona, fíjense, de 830 a 850, se genera la señal de compra acá y a veces operativamente hablando, cuando a uno se le genera una señal de compra aquí, en este nivel de 830 o si lo prefieren 850, una vez que se genera, algunos ignoran las señales opuestas y se mantienen dentro del mercado con el stop. Fíjense, el stop es este escalón azul que permanentemente suba y ahora, como les dije recién, yo ya me olvidé, voy a marcarlo de nuevo, está en el nivel de 107 aproximadamente, para hacerlo rápido. Yo, si tienen buena memoria, yo ya dije cuánto era exactamente, pero básicamente 107. Mientras el ETF se mantenga por encima de ese nivel, realmente no hay mucha preocupación, solamente estaríamos ante un movimiento contratendencial de corto o, si lo prefieren, mediano plazo. Si se vulnerara este stop, realmente ahí sí se complicaría, porque el único soporte viable que tiene el activo es el soporte de 100. Y ahí se complicaría mucho la situación. Es decir, lo que hay que vigilar es el nivel de 107 en términos semanales, es decir, un cierre semanal debajo de ese nivel, porque ese es el stop alcista que marcó todo el movimiento al alza. Y si ese nivel fuera vulnerado, automáticamente hay que cerrar todas las posiciones y esperar a ver si puede revertir al alza o cómo actúa si se acerca al nivel de 100, ya sea que lo quiebra o revierta al alza nuevamente. La clave de todo es ese stop
que obviamente se va ajustando todas las semanas o cada tanto a medida que la volatilidad cambia, pero nunca baja, siempre sube, por ahora está en 107, y si se quebrara ese stop o se tocara, habría que esperar una resolución o la búsqueda de 100 a ver cómo resuelve. Mientras no se dé un quiebre decisivo de ese stop y del soporte de 100, cualquier corrección del mercado americano tiene que ser considerada como de corto plazo, en el mejor de los casos mediano plazo, que eso es lo que estamos viendo en el Dow Jones. Es decir, mucha gente se está poniendo muy bajista de golpe y en realidad lo que pasó en el Dow Jones fue una baja fuerte de 4 días. Entonces, una baja de 4 días no es una corrección. O es una corrección fuerte en términos de precio para continuar al alza, o es solamente el inicio de un ciclo bajista de mediano plazo. Por esa razón hay que esperar a ver si vulnera el soporte semanal del Standard & Poor's y si el soporte de 100 del SPY, que es el ETF operable del Standard & Poor's, soporta la presión bajista o si por el contrario es quebrado en forma decisiva.